Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Candy Márquez, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, tercer semestre. Eh, en el día de hoy vamos a hablar sobre sexualidad, género y equidad. Bueno, para ello hemos buscado dos personas de mi comunidad para que nos respondan una encuesta. Ellos van a dar su opinión y su percepción sobre el tema. Actualmente yo estoy ubicada en la ciudad de Yopal, una ciudad grande, bonita y con gente muy trabajadora. A continuación les muestro las opiniones de ellos. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad son las características que definen el sexo de un ser vivo. Ya puede ser de una planta, un animal o un ser humano. ¿Qué es el sexo? El sexo es la forma en que todos los seres vivos nos reproducimos, excepto las plantas. ¿Cree que existe alguna diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál? Sí, la diferencia es que una caracteriza el sexo de los seres vivos y la otra es la que identifica que nosotros los seres vivos nos reproducimos. ¿Qué es género? Género son las características que que diferencian a un hombre de una mujer, ya sean físicas o de comportamiento. ¿Considera que existe alguna relación entre sexo y género? No, no porque el sexo tiene que ver con la reproducción de los seres vivos, como los animales y, y los seres humanos. Y el género tiene que ver con la diferencia entre hombres, de un hombre a una mujer. ¿Las palabras igualdad y equidad las considera sinónimos y por qué? No, no porque igualdad es, digamos, por ejemplo, usted recibe igual a todos los demás sin importar lo que tenga. Y equidad, usted recibe de acuerdo a lo que se merece. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? ¿De qué se trata el término? Se trata de que los hombres y las mujeres deben de tener los mismos derechos. Esto quiere decir que los hombres y las mujeres deben de tener las mismas oportunidades. ¿A quién considera usted le compete la educación sexual de los niños? Pues a mí me parece que a los padres y a los profesores, ¿Por qué? porque pues ellos son los encargados de esa parte. Para usted, ¿qué es la sexualidad? Son las manifestaciones biológicas y sociales relacionadas con el sexo de una persona. Para usted, ¿qué es el sexo? Son las diferencias biológicas y físicas que hay entre un hombre y una mujer. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues no sé si habrá diferencia o no, pero para mí pues el sexo es algo con lo que cada persona nace, eh, y pues eso está como tal en la naturaleza. Y pues la sexualidad es algo que usted puede decidir si vivirla o no vivirla. Para usted, ¿qué es género? Bueno, el género es, pues para mí, es algo que es como la identidad de cada quien, es la forma de expresarse, o sea, eso es algo, y también es algo que usted decide si usted quiere cambiarlo o vivirlo así. Ya. ¿Considera que existe alguna relación entre sexo y género? Pues, yo creo que uno como ser humano nace con un sexo definido, que ya puede ser hombre o mujer, pero con el paso del tiempo usted independientemente decide si quiere cambiarlo o simplemente usted puede decidir el tipo de género que quiere tener. Hay muchos tipos de géneros. Existen pues las personas que deciden cambiar completamente de género, que son las transexuales, bueno, y hay muchísimas infinidades de tipos de género.
¿Las palabras igualdad y equidad las considera sinónimos? ¿Por qué? Pues son diferentes, porque la igualdad es cuando a todos se les da por partes iguales y la equidad es solamente que a cada quien se le da lo que necesita. O sea, pues si usted necesita poco, se le da poco, y si usted necesita mucho, se le da mucho. En cambio, la igualdad no. La igualdad es independientemente de lo que necesiten a todos. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? ¿De qué se trata el término? Es la que permite que a los hombres y a las mujeres se les trate de la misma forma y se les brinden los mismos beneficios. ¿A quién considera usted le compete la educación sexual a los niños? A mí me parece que es un tema que le compete tanto a los padres y en el cual también pueden influir los docentes que hagan parte de la educación de aquellos niños, ya que es un tema de bastante importancia y que puede pues hacer como la diferencia. La forma en la que se eduquen los niños así mismo puede como ser el futuro de ellos y ya. Bueno, a continuación vamos a hablar con el profesor de matemáticas que nos va a responder las preguntas de la encuesta sobre sexo, sexualidad y género. Bueno, profe, ¿qué es sexualidad? Bueno, sexualidad podría definirse como el determinante de ser hombre, mujer, macho, hembra. Creería yo que la sexualidad viene a relacionar ese determinante. Bueno, segunda pregunta, ¿qué es sexo? Sexo yo creo que es el proceso de reproducción que tenemos varias especies en este planeta, incluyendo nosotros los humanos, porque hay otros métodos como son la fotosíntesis, en fin, entre otras que manejan otras especies vivas. Entonces creo que es algo muy a la reproducción. Ok. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? Pues claramente pues sexo sería el acto y de la reproducción y la sexualidad sería como la identidad de cada parte, ¿no? De hombre y mujer. Ok. ¿Para usted qué es género? Género es el grupo, es un grupo de personas con cierta tendencia sexual, podría decirse. Entonces, es ahí donde decimos heterosexual, que quiere decir que tendencia al otro género. Género entonces vendría siendo la identidad de cada persona en su sexualidad. Ok. ¿Considera que existe alguna relación entre sexo y género? La relación existe en cuanto a la identidad y la forma de verse aparecer el acto de reproducción o el sexo. ¿Las palabras igualdad y equidad las considera sinónimos? Bueno, igualdad cuando hablamos de darle lo mismo a cada persona y equidad yo creo que va como a lo que necesita cada persona, es cuando digamos no podemos darle al rico más de lo que tiene, igual de lo que se le podría dar al pobre, es decir que sería como equilibrar la balanza, sería una equidad.
¿Alguna vez ha escuchado hablar de equidad de género? De equidad de género. Sí se ha escuchado el término cuando realmente pues se apoya la comunidad LGTBI, podría decirse, en ese sector. Ok. Según usted, ¿a quién considera que le compete la educación sexual de los niños? Bueno, los niños son un tema de mucha paciencia. Yo creo que el núcleo familiar es el primer filtro pues para que se debiera tener, ¿no? Sino que a veces uno por desconocimiento, tratar los temas tabús, no lo trata con los pequeños. Lo familiar es el primer filtro y segundo pues la educación en el colegio, que abriría un poco más las puertas al conocimiento de la información en cuanto a enfermedades y métodos para cuidado personal. Bueno, profe, muchas gracias. Eso era todo. Muy amable. Bueno, con respecto a la encuesta, a las preguntas, como vemos, hay muchos conceptos que no están aún claros y siempre tendemos a confundirlos, como sexo con sexualidad, y por lo general siempre estas palabras nos suenan a acto sexual. Bueno, es normal en nuestra cultura, pero no quiere decir que no podamos aprender. Bueno, como sabemos, el sexo es algo que viene con el ser humano, que es biológico. Se nace con un sexo, ya sea niño o niña. El género nos lo da la sociedad, que es la que nos impone como esos estereotipos, esos roles de que porque eres niña o porque eres niño tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Entonces, más o menos de eso se trata el género. En la igualdad, como sabemos, todos tenemos derecho a los mismos derechos, sin importar sexo, credo, raza, etc. Y la equidad va más de la mano con la parte política, y surge pues de la igualdad. ¿De quién crees que es la responsabilidad de la educación sexual de los niños? Bueno, perdón. Para mí, personalmente, sí es responsabilidad de los padres. Ellos son los directamente responsables porque son los cuidadores principales y quienes imparten y enseñan normas, reglas, valores en el hogar. Igualmente los maestros, que permanecen mucho tiempo con los niños, pero la sociedad como tal también tiene esa responsabilidad de ayudar a que los niños pues como que no crezcan con esos estereotipos, con esas creencias de por qué eres niño, entonces tienes que ser fuerte, no puedes llorar, ¿sí? Entonces, creo que la responsabilidad es de todos, no solamente de los padres y de los maestros. Esa es mi opinión. Muchas gracias.